al rodar la cabeza de Luis XVI, primo hermano del rey de España, Carlos IV, no solamente empieza a dar vuelta a la cabeza de un ser humano, sino que cambia la historia. Este es un concepto patrimonial de la monarquía hereditaria, un concepto feudalizante de la economía y de la sociedad, una sociedad totalmente tradicional, incluso hasta artesanal, porque ya empieza también la revolución industrial en Inglaterra. Todo un concepto de monarquía secular cae rodando con la cabeza de Luis XVI. A partir de ahí el mundo se va a transformar y de hecho va a dar lugar al nacimiento de una nueva etapa histórica que todos conocemos como la Edad Contemporánea. El impacto que supone para la monarquía hispánica la noticia que llega al Palacio Real al vuelo de Carlos IV, que a su primo hermano le han cortado la cabeza, como ustedes comprenderán, no es nada agradable, que cunde un pánico generalizado en todas las monarquías europeas, no es para menos. Sin embargo, pronto nos damos cuenta, los propios españoles, de que al margen o complementariamente al impacto mediático, a la medida que se puede hablar de mediático, en una época que no hay televisión, radio y cosas de estas, ni teléfonos móviles, que de vez en cuando sueltan esas inoportunas cancioncillas, ¿verdad? Cuando uno menos se lo espera. Y no lo digo criticando, buenísimo amigo Juan Cordero, Dios me libre, Dios me libre. No lo digo por eso, pero siempre se cuela algún móvil por ahí. Pues, fíjense ustedes, el impacto mediático que esto produce es más exagerado en la forma que en el fondo. Porque pronto los españoles se dan cuenta que España no es Francia, desde el punto de vista revolucionario, ni intelectual, ni político. Nosotros no tuvimos un Voltaire, un Rousseau, un Montesquieu, y la burguesía española era una burguesía mucho más débil frente a una nobleza mucho más mayoritaria, y nuestra capacidad intelectual no estaba a la altura que se supone de una gran potencia como la española a finales del siglo XVIII. Todavía en el siglo XVI, XVII, precisamente ayer, en un grato viaje que hicimos desde Cuenca a Loja, venía con mi mujer, venía con la señora de Juan Cordero, comentábamos cómo un país en un solo siglo pudo dar gente de la talla de un Hernán Cortés, de un Francisco Pizarro, de un Cervantes, de un Velázquez, de Lope de Vega, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de Orellana. Sí, es un país que parece que en un siglo le proyectaron ahí unas vitaminas extraordinarias y de una eclosión de artistas, de religiosos, de políticos, de escultores. Fue una cosa inmensa, lo que se llama el siglo de oro español, como ustedes conocen, ¿no? De hecho, al llegar precisamente a esta ciudad, a esta noble ciudad de Loja, me he quedado gratamente impresionado a ver a nuestro querido, digo nuestro porque hace todo, a nuestro genial y loquísimo Don Quijote, ¿verdad? Y al no menos genial Sancho Panza, ¿no? Es agradable, porque eso es lo que yo le he hablado, esa es la diferencia entre lo español y lo hispánico. Lo español es lo estrictamente de la península ibérica, lo hispánico es todo lo demás, es que ustedes y yo hablemos español, es que tengamos un tronco común, eso es lo hispánico. Porque evidentemente ustedes no son españoles, ni yo soy ecuatoriano, pero todos somos hispánicos, eso es otra cosa. Y en ese punto de vista, ustedes verán que España, hasta cierto punto, ese miedo inmediato que provoca el impacto de la revolución se va mitigando. Todo eso, además, como comprenden, viene dulcificado o atenuado por la genial figura de Napoleón Bonaparte. Napoleón es un señor que es un plebeyo, como ustedes saben, pero que se eleva al rango de emperador. Pero al mismo tiempo es el que contribuye a proyectar las ideas de igualdad, de fraternidad, de libertad propias de la revolución. Es un hombre que se erige emperador, pero que su misión es proyectar en toda Europa las ideas revolucionarias de Francia. Francia es el progreso, Francia en aquel momento es el país más moderno, Francia es el país que ha hecho la revolución, Francia es el país que ha escrito la enciclopedia, que declara la soberanía nacional. Entonces, en parte, si ustedes ven, incluso el éxito de los ejércitos de Napoleón es porque es el pueblo francés en armas para defender su república, frente a los ejércitos mercenarios que la gente pagaba por dinero y que si no me pagaban, pues los pegaban un tiro. Esa es la gran diferencia. Y ese es el éxito de Napoleón. ¿Y Napoleón qué ocurre? Bueno, Napoleón ve a principios del siglo XX que él quiere expandir las ideas revolucionarias y modernas por toda Europa. Y su razonamiento hasta cierto punto era bastante sensato. Él piensa, estas viejas monarquías europeas, entre ellas la española, corruptas ya, desgastadas, anquilosadas, en el momento sometidas sobre todo a la población agrícola, campesina, con una débil burguesía, a los grandes poderes fácticos, la alta nobleza, el alto clero, la alta casta militar. Él pensó que difundiendo por el pueblo las ideas modernas de igualdad, de libertad, de fraternidad, pues su causa tendría un campo abonado en toda Europa. La realidad es que no fue así, y toda Europa durante 14 o 15 años se desangra en lo que conocemos como la Guerra Napoleónica. Dentro de ese capítulo de la Guerra Napoleónica es donde tenemos nosotros que ver esa fecha común para ecuatorianos y españoles, que es el 2 de mayo de 1818.
Porque el 2 de mayo de 1808 es cuando España definitivamente rompe ya toda la secular política de relación, de amistad y casi de familia con sus vecinos franceses. 3 años antes, justamente, en 1805, Napoleón pide ayuda urgente al gobierno español para que le contribuya, para que le ayude a él a vencer a la otra gran potencia europea en aquel momento que se enfrenta a Napoleón, no invadida por Napoleón, es el mismo caso que luego le pasaría en la Segunda Guerra Mundial con los ejércitos alemanes de Hitler, y es Inglaterra. Pero la Inglaterra es una potencia marítima, Napoleón es una potencia continental. Ni los ingleses van a vencer a Napoleón en tierra, ni Napoleón va a vencer a los ingleses en el mar. Napoleón, su escuadra es una escuadra potente, pero él necesita una gran escuadra, también de grandes dimensiones, con marinos preparados, bien tecnificada, para hacer frente a la escuadra inglesa. Y la única escuadra que en aquel momento con esa categoría es la española. Entonces él va a la alianza naval franco-española, como ustedes saben, y todo esto tiene un triste capítulo entre la jornada del 21 y 22 de octubre de 1805, que es la batalla de Trafalgar. Yo vivo a 8 kilómetros de Trafalgar, del Cabo Trafalgar, y ahí saben ustedes que la escuadra franco-española es hundida por la escuadra de Lord Nelson de Inglaterra, de los ingleses. Precisamente Lord, el almirante Nelson, muere en la batalla, pero Inglaterra ya se queda dueña de los mares y la escuadra española sensiblemente queda tocada en unos momentos que cuanto más le interesaba para proteger todas las inmensas costas del Imperio Español. Hablamos del Imperio Español, saben ustedes que hablamos casi de la mitad de Estados Unidos hasta América del Sur. Todavía hoy, si ustedes ven el mapa de Estados Unidos, todavía Los Ángeles sigue existiendo como Los Ángeles, escrito en español. Y San Francisco se escribe en español, y Las Vegas se escribe en español, y Nevada, y Colorado, y Montana, que es montaña, y Florida. Es decir, que la mitad de Estados Unidos está escrita en español prácticamente, hoy todavía. Si los americanos, a pesar de ser los patrióticos y los suyos que son, no han tenido la tentación de poner, en vez de Colorado, poner Reds, por ejemplo, o Los Ángeles de India. No, siguen escribiendo en español. Pero de ahí hasta abajo, como ustedes ven, es un imperio inmenso al que había que darle respuestas de todo tipo, políticas, institucionales, económicas, sociales, y el 2 de mayo se rompe todo eso. El 2 de mayo el pueblo español se da cuenta de que ya no es un país amigo, sino que es un país ocupado. Y empieza lo que se llama la guerra de la independencia nuestra. Curiosamente las tornas se cambian y ya empiezan a pedir auxilio a Inglaterra. Inglaterra 3 años antes es nuestro enemigo y pasa a ser nuestro amigo, y Francia, nuestro secular amigo, es nuestro inmediato enemigo. Es un juego de palabras, pero creo que ustedes lo entienden perfectamente. Ahí se puso un vacío de poder tremendo en la monarquía hispánica. El rey de España, Fernando VII, que ha aludido antes el doctor Cordero, es retenido por el emperador francés Napoleón en Francia, y los 6 años de la guerra se los pasa retenido en Francia. Retenido, secuestrado, llámenle como quiera, en la medida que un rey puede ser retenido, viviendo maravillosamente en un palacio, pero sin poder moverse de ahí. O sea, tampoco él tenía muchas ganas de moverse. No fue un rey muy activo, ni siquiera casi hay una imagen de él montado a caballo. No era muy deportista el bueno de don Fernando VII. Era así, era un fumador de puros. Se murió con 48 años. También era un gran mujeriego, no crean ustedes. Bien, muy borbón. Bien, entonces, miren, en ese momento hay un gran vacío de poder en España. El vacío de poder, ¿cómo se llena? Bueno, Napoleón ha secuestrado al rey de España. Él, para colmo, ese vacío lo llena con su propio hermano José I como rey de España, que pudo haber sido un magnífico rey. La desgracia es que mientras que él tenía vocación de ser un buen rey de España, su hermano cada vez estaba enviando más tropas a España, y esto no podía ser, no podía juntar el aceite con el agua. Y hay una gran parte de España que no se resigna a aceptar a José I. Bien, es verdad que buena parte de la intelectualidad española, la progresía del momento, podríamos decir, sigue a José I, tampoco iban descaminados. Francia es el país moderno, el país que ha hecho la revolución, el país que le está dando al pueblo su soberanía, y ellos pensaban que España se sentiría mejor gobernada por un monarca moderno, que no por un monarca que, aunque joven como Fernando VII, representaba una monarquía absolutista y caduca. Viéndolo fríamente, el razonamiento tampoco iba muy descaminado. Pero la gran masa del pueblo español se rebela contra esto. No admite primero que su rey esté retenido en Francia, no admite que Napoleón, para colmo, envíe a otro rey, su hermano, a España a gobernar a los españoles. Esto no lo admite, y el pueblo español se echa a la calle. Las escenas del 2 de mayo son perfectamente visibles para todos nosotros. Ahora le leeré un pequeño testimonio de cómo el diputado Porquito Mejía Lequerica le coge el 2 de mayo en Madrid, y él mismo coge el fusil para luchar contra los franceses como un español más. Y a partir de ahí se forma un caos impresionante, un desconcierto total, porque los españoles no saben exactamente a qué carta quedarse.
el rey retenido en Francia, de pronto tienen un nuevo rey, de pronto ven que partes de España no admiten al rey. Esto es una galimatía de difícil solución inmediata. Y entonces se forman las llamadas juntas provinciales o juntas territoriales en nombre del rey ausente, como en estos territorios de aquí, cuando empiezan a llegar noticias de que el rey también es rey de aquí, todavía. El rey todavía es rey de aquí también. El rey es Fernando VII de España y de aquí. No de España ni de América, porque saben ustedes que la terminología oficial de la monarquía española nunca admitió el término España como tal, ni el término América como tal. El rey de España no era propiamente rey de España, era rey de Castilla, de Aragón, de Valencia, de Baleares. Y de América nunca, los españoles nunca utilizamos, como ustedes saben, oficialmente el término América. El término América, curiosamente, empieza a adoptarse oficialmente en las Cortes de Cádiz. Se utilizaba América en un sentido también coloquial, literario, pero oficialmente eran reyes de España y de las Indias. El patriarca de las Indias en Sevilla, lo he comentado varias veces, alguno de ustedes quizá lo haya investigado allí, el magnífico archivo que hay de toda la monarquía hispánica de América, no se llama Archivo de América, se llama Archivo de Indias. Las Indias, la oficial que España le dio siempre a los... Curiosamente, los propios españoles, que luego nos quejamos de que los americanos son los únicos americanos, por los Estados Unidos también americanos, un Ecuador y un argentino también un americano, en parte la culpa la tenemos nosotros, porque así como a todos los territorios de la América hispánica le llamamos unas Indias, a los territorios de América del Norte, lo que hoy es Estados Unidos, nosotros mismos le llamamos americanos. O sea, nosotros, a un señor que venía de Guayaquil, venía de Cuba, venía de Florida, le llamábamos de las Indias, pero si venía de Massachusetts ya era un americano. O sea, parte de la culpa la tuvimos los propios españoles con esta terminología un poco difusa. Ese vacío de poder, por tanto, en España se cubre con las juntas provinciales y aquí en América también se cubre con las juntas provinciales. Las juntas provinciales o territoriales de allí lo hacen en nombre del rey y las de aquí también en nombre del rey de España, todas. Hasta este momento nadie está hablando de independencia todavía. Bien, es verdad que en el seno de muchas de estas juntas provinciales de la América hispánica ya latía unos conatos, unos deseos independentistas por parte de ciertas capas criollas. Esto es así. Y es en ese momento cuando se produce un hecho extraordinario, unos 2 meses después, que es la batalla de Bailén. Es decir, a los 2 meses y pico ya de iniciada la guerra, a la altura de Despeñaperro saben ustedes que es la zona, la frontera que hay entre Andalucía, que es una parte baja, frente al resto de España de Castilla, que es parte alta. Y en toda la zona de Despeñaperro, los llaman Andújar, tuvo lugar la famosa batalla de Bailén, donde 3 generales españoles, Jones, Reding y Castaño, vencen a un cuerpo de ejército de 40.000 soldados franceses al mando de Dupont. Pero esto es un aire de aire fresco, es un soplo de aire fresco, es un soplo de optimismo y envalentona a los españoles hacia Madrid. El rey José I tiene que huir de Madrid y de pronto la causa nacional española renace de nuevo. Y todas estas juntas provinciales se unen en un gobierno central, la Junta Central. Es decir, volvemos a tener un nuevo gobierno, no presidido por el rey, que está en Francia, pero sí en nombre del rey. Todo se hace en nombre del rey. Hoy todavía todo se hace en nombre del rey. España es un país monárquico, entonces que el rey, don Juan Carlos, es el jefe del Estado, y somos un país de reyes de toda la vida, ¿no? Otra cosa es el gobierno, que eso sí lo elegimos, como ustedes, cada X tiempo. Esa Junta Provincial, respecto a los territorios americanos, lanza 2 decretos revolucionarios, que nunca habían tenido lugar en ningún sistema colonial, ni en el inglés ni en el español. Saben ustedes que los 2 grandes imperios, ya uno totalmente acoplado y totalmente hecho, como es el Imperio Español, y otro el inglés que está en ciernes en aquel momento. El primer decreto revolucionario es declarar provincias y no colonias a estos territorios. A estos territorios se les da un ascenso, se les da un tratamiento de más prestigio, podemos decir, se les equipara desde el punto de vista jurídico-político a las provincias españolas. Si ya Ecuador no va a ser una colonia, es una provincia de España, por decirlo de una forma sencilla. Y el segundo decreto es la posibilidad de que todos estos territorios manden también diputados a unas futuras cortes del Parlamento español. Se convocan cortes, de momento, para hacer frente, no para hacer una constitución, las cortes, la idea de la constitución precisamente se le ocurre a Mejía Lequerica, se convocan cortes simplemente para hacer frente al desconcierto que hay en España y para recabar fondos para ganar la guerra. Este es el principio. Otra cosa es que ya la corte, cuando llevaban 3 meses funcionando, precisamente Mejía, uno de lo que se le ocurre, hacer la constitución. Entonces, a los países americanos, de aquí, españoles, se le da también el derecho a mandar diputados a España. En total, los países hispánicos, desde el norte, desde lo que hoy es Nuevo México,
hoy que es un país de Estados Unidos, llaman a un diputado a las Cortes, desde ahí hasta el sur mandan sus diputados. En total hubo 67 diputados hispanoamericanos. Repito, utilizo también el término hispanoamericano, y depende de que no me guste mucho, pero es una opinión personal mía que comparto, es por rigor histórico. Ni existe Ecuador en 1808, porque no existe Ecuador, el término no se ha acuñado, ni existe el término latinoamericano, que saben ustedes que es un término acuñado 50 o 60 años después de que Ecuador fuera independiente. Que al momento se hablaba de la América hispánica o de las Indias españolas, pero no de Latinoamérica, que además saben ustedes que es un término inventado por Francia para ocultar un poco la presencia de España o de lo hispánico. Latino, que es latino. Este latino se llamaba el primer rey de Italia, era latino, y nosotros nos hablamos latín, haciendo un chiste fácil, hablamos español, pero en fin, es otro tema. Es un tema tan acuñado que ya nadie lo va a quitar. En el momento, por tanto, estos países hispanoamericanos, si tengo que ceñirme con rigor histórico a la época, se llaman hispanoamericanos, envían sus diputados, y a Ecuador, lo que hoy es Ecuador, le corresponden 3 diputados. Por Quito 2, José Mejía Lequerica y el conde de Puño en Rostro, Mateo Dávila, un noble, un grande de España. Saben ustedes que la grandeza de España es la aristocracia de la aristocracia. Es decir, dentro de los nobles de España, los marqueses, los condes, que existen todavía hoy, hay un grupo todavía más elitista, que es la grandeza de España. Es la aristocracia de la aristocracia. Y por Guayaquil, ojo que Guayaquil no pertenece todavía a la audiencia de Quito, pertenece al virreinato del Perú, mandan otro diputado, que es José Joaquín de Olmedo. En Guayaquil me ha hecho gracia que solamente lo conocen como José Joaquín de Olmedo, parece que no tiene madre, el nombre del padre, Olmedo. Olmedo, saben ustedes que es una ciudad pequeñita, medieval, preciosa, de Valladolid, es un patronímico. Y el segundo apellido es Maruri, yo creo que me suena vasco Maruri, es José Joaquín de Olmedo y Maruri. Estos son los 3 diputados que, si hacemos una traslación histórica, como en el momento actual, sería que Ecuador mandó a las Cortes de Cádiz. Son los 3 diputados que tienen. En ese momento son 3 diputados españoles que juran fidelidad al rey de España y que toman asiento como diputados en el Parlamento español, como un señor de Cádiz, de Sevilla o de Córdoba. Españoles son unos como otros. De hecho, cuando las Cortes se clausuraron después de estos 3 años, quien presidía el Parlamento era un mexicano, era Gordoa Barrios. Como podía haber sido Olmedo, le tocó a Gordoa presidir el Parlamento. O sea, es un mexicano el que está presidiendo el Parlamento español, porque es un español más. ¿Cuáles son los logros de estas Cortes? Bueno, ustedes, las Cortes son totalmente revolucionarias. El mismo día en que se inauguran las Cortes, hago un pequeño inciso, lo he comentado también con el señor vicerrector, un pequeño inciso, si alguno de ustedes, por la razón que sea, está muy interesado, le puedo hacer alguna pregunta, alguna cosa, yo en la medida modesta que pueda aclararle algo, estoy a su disposición también. Bien, miren ustedes, las Cortes son revolucionarias por muchas razones. Las Cortes se inauguraron el 24 de septiembre de 1810 en la vecina ciudad de la Isla de León, la vecina ciudad de Cádiz. En coche está a 4 o 5 kilómetros. En aquel momento no se hizo directamente en Cádiz, que era una ciudad que tenía 70 y tantos mil habitantes, por la fiebre amarilla. Es una epidemia que normalmente al final del verano aparecía en la zona de la bahía de Cádiz, y lógicamente el riesgo de contacto era menos arriesgado en una población de 4 o 5 mil habitantes como era la Isla de León, que no Cádiz, mucho más populosa. De hecho, Mejía Lequerica muere en Cádiz víctima de esa epidemia y no vuelve luego a Quito. Bien, ¿cuáles son los acuerdos principales de estas Cortes? Lo primero que se acuerda el mismo día de su inauguración es un concepto revolucionario, heredado de Francia, el concepto de soberanía nacional. Por primera vez los españoles son dueños de sus destinos, no es al rey. La nación ya no pertenece al rey, pertenece a los españoles. Son los españoles los que con su participación en política, votando a sus gobernantes, pueden cambiar las leyes y el rey sigue, porque la gran diferencia, entre otras, de la Constitución española revolucionaria con la Constitución francesa también revolucionaria es que la francesa es republicana y la nuestra es monárquica. La francesa es laica, la nuestra es católica. O sea, la propia Constitución reconoce el catolicismo como único. Después le da muchas patadas en las espinillas a la religión católica, pero se declara católica. Son 2 grandes diferencias. Ese mismo día de inauguración se proclama la soberanía nacional y se proclama la división de poderes, que son los 2 puntales básicos de toda democracia. Como ustedes saben, todo régimen democrático que se preside como tal tiene que ser fiel al principio de división de poderes, que se acuña en las Cortes de Cádiz como se acuñó en Francia. Es decir, un poder legislativo, que es el que hace las leyes de la nación, que reside en el Parlamento, un poder ejecutivo que gobierna la nación,
de acuerdo con esas leyes, que es el gobierno, y un poder judicial que administra justicia, independiente. Los tres poderes son independientes. Toda democracia que no respete estos tres poderes se puede llamar democracia, pero no es independiente, es otra cosa. Para que sea una democracia de verdad, estos tres poderes deben ser totalmente independientes. Ni el gobierno puede intervenir en el poder legislativo, ni el legislativo en el gobierno, ni los demás en los jueces. Tres poderes, y es como funciona una democracia. Esto se acuñó ya en las Cortes de Cádiz, nada más inaugurarse. Y al poco tiempo de estas Cortes estar funcionando, es a Mejía Lequerica uno de los que se le ocurre hacer una constitución. Es decir, darle a España, a la monarquía hispánica, cuando hablo de España hablo de monarquía, un entramado jurídico legal que le sirva como oriente, como orientación a su política futura. Y aquí es donde ya interviene Mejía Lequerica de forma muy activa. Lequerica es el gran, no solamente es el gran caudillo del grupo hispanoamericano, el gran líder de los diputados, de los 67 diputados hispanoamericanos, es también uno de los grandes líderes del Parlamento español. Los dos grandes líderes del Parlamento español es el asturiano don Agustín de Argüelles y el quiteño Mejía Lequerica. Que Mejía Lequerica aparte es el gran líder de los hispanoamericanos, también. Pero Mejía es una figura, miren ustedes, que siempre despertó mucho recelo, mucha desconfianza en España, pero una gran admiración en España. Mejía Lequerica tiene una calle en Madrid. Mejía Lequerica tiene dos lápidas en las dos plazas más importantes de Cádiz. Mejía Lequerica tiene un magnífico cuadro en el Museo de Cádiz, que yo lo traigo aquí reproducido. Mejía Lequerica tiene un busto en Cádiz. También es verdad que la principal avenida de Cádiz, está presidida por un gigantesca figura ecuestre. Yo les garantizo que en Ecuador no la he visto tan grande, de Simón Bolívar a caballo. Y dentro de Cádiz hay una gigantesca estatua a caballo del general San Martín. O sea que nosotros esto ya lo hemos superado hace mucho tiempo. Y lo hemos asimilado. Tenemos que ahora empezar los dos países a caminar juntos. Yo les puedo a usted decir que en estos días me he llevado algunas sorpresas un poquillo de cuánto, quizás de aquí. La historia que conoce a la mejor, lo he comentado, públicamente también lo he dicho. El otro día en el hall del hotel en Quito había periódicos, como en todos los hoteles por la mañana. Y vi una magnífica revista cultural, muy buena, editada, en colores, unas páginas, fotos preciosas, y se hablaba un artículo de fondo importante sobre la independencia de Ecuador. Claro, uno se independiza de algo o de alguien. Yo me independizo de mi familia, me independizo de mi trabajo, pero me independizo de alguien o de algo. Allí, si ustedes lo ven, hablaba de la independencia de Ecuador, pero alguien que no sepa historia no sabía de quién se estaba independizando. O sea, el nombre de España no aparecía para nada. Ni siquiera para insultarnos, es que no aparecía. ¿Cómo se puede aprender historia si un señor lee un artículo que ni siquiera sabe de qué país está independizando Ecuador? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y bueno, otro comentario no lo sé. Pero si en aquel cenáculo digo que soy español, tengo que salir corriendo. Pero en fin, eso es otro tema. Entonces, vamos a centrar el tema realmente en su contexto histórico, que yo creo que es lo que más. Ya le he dicho que nosotros este tema lo hemos asimilado ya, lo hemos superado hace mucho tiempo. De verdad que se lo digo sinceramente. Incluso traigo el testamento de Mejía aquí, que está en Cádiz, lo vamos a reproducir en la Academia de la Historia, el Ayuntamiento de Cádiz, y también invitamos, sería muy bonito que la Universidad de Loja se sumara a esto porque es un documento precioso. Mejía, repito, es el gran líder, perdón, con permiso voy a... Si no acierto mucho en la lectura, es porque aparte de la innoble deserción de mi mujer al no estar aquí, en el bolso se ha llevado mis gafas. Perdón, creo que la letra es bastante grande. No te voy a dibujar, es verdad. La cosa es, miren ustedes, Mejía le coge ya el 2 de mayo en Madrid, le coge ya el 2 de mayo, y él, en una carta que le envía a su mujer, saben ustedes que Mejía está casado con Manuela Espejo, la hermana de Eugenio Espejo. Ahora hablaremos también de Manuela Espejo, indirectamente. Y él le coge la carga de los franceses en la Puerta del Sol, le coge la masacre esta, y él le escribe literalmente a su mujer. Dice, voy a contarte muy deprisa las aventuras que he corrido, pues por extenso sería de nunca acabar. El 2 de mayo, el pueblo madrileño quiso resistir con mucho valor y patriotismo a las tropas francesas, aunque con poco orden y sin preparativo alguno. Entonces tomé mi fusil y fui a ocupar mi puesto hasta que Madrid se rindió por capitulación. Él luego ya continúa, se huye de Madrid, tira para el sur de España. Él es un hombre preparado, como ustedes saben, es un profesor, alumno primero y luego profesor
de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de Quito, fue luego destacar catedrático de filosofía. Pero de la Universidad de Quito, de Santo Tomás de Aquino de Quito, tiene un papel fundamental en el proceso de la independencia de Quito. Eugenio Espejo, que es uno de los grandes intelectuales de la independencia de Ecuador, aparte de cuñado de Mejía, era el bibliotecario de la Universidad de Quito. Ser un bibliotecario de la Universidad de Quito, en una época en que no había televisión ni radio, es decir, que todo venía por escrito, era muy importante. A él le llegarían libros revolucionarios, le llegarían las noticias de Europa, y él las filtraría también a los alumnos que él sabía que tenía que filtrar. José Joaquín de Olmedo, el otro gran prócer también, otro de los grandes próceres de Ecuador, de Guayaquil, también estuvo en la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Mejía Lequerica, como les digo, primero fue alumno. Hay una nota en su expediente, por brillantísimo alumno, consta en su expediente personal, alabando a Mejía como alumno, pero luego fue un destacado intelectual de Santo Tomás de Aquino. Era un hombre con profundos conocimientos de medicina, de filosofía, de botánica. Hay una faceta de Mejía Lequerica muy poco conocida, que era un gran botánico. Era un gran botánico. Y este hombre, además, ¿saben ustedes que sobre Mejía siempre pesó un hándicap, digamos, de nacimiento, en aquel momento no superado todavía por la conservadora sociedad quiteña, como la española? Hoy, afortunadamente, al menos en España estas cosas están ya totalmente superadas, que él era hijo ilegítimo. O sea, siempre pesó sobre Mejía la ilegitimidad de origen. Su padre no se había casado con su madre, su padre era un señor, muy importante, pero vivía con y él tuvo una hija con su madre, lógicamente, y él fue un hijo ilegítimo siempre. Y eso pesó sobre él hasta el punto de que él luego es destituido de su cátedra de filosofía. No sabemos muy bien si por ese origen ilegítimo o, y yo me inclino más por esta hipótesis, porque ya él desde su cátedra empieza a divulgar esas ideas modernas propias de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Está en ciernes, yo creo ya, un futuro político brillantísimo, si no hubiera muerto en Cádiz, prócer de la Revolución ecuatoriana.